estaba viviendo en Madrid y echaba mucho de menos estar por aquí, sobre todo poder visitar a mi abuela, que es de Ico de los Vinos, a mi madre también, y a mi padre, que son todos ellos de Ico de los Vinos, que de la parte alta de Ico de los Vinos, que no es lo mismo que Ico del Alto, que me han contado que hacen unas decoraciones florales para las fiestas estupendísimas. Bueno, estoy contenta porque puedo finalmente pasear por Los Silos, que es mi pueblo favorito, aunque parezca una casualidad, no lo es, ¿no? Creo que estoy realmente contenta de participar de alguna manera en este festival, porque es un pueblo que me encanta y es un festival que realmente hace que el pueblo esté más vivo de lo que realmente está, ¿no? Entonces, estoy contenta. Creo que la materia principal de mi creatividad, todo lo que me hace inventar cosas, viene de mis orígenes, de mis raíces, como tú dices, ¿no? Pienso que todo el origen de mi obra está en mi casa, en mi hogar, en las palabras de mi abuela y en las de mi abuelo. Hay una tradición oral muy potente en los barrios rurales de Canarias, y pienso que esa materia prima es realmente valiosa para escritores, para cantantes, para artistas visuales, no tiene importancia, ¿no? Realmente creo que muchas veces desde las áreas metropolitanas de Canarias hay un prejuicio muy fuerte para con las gentes que viven pues en las áreas magas, llamémoslas, de las islas, sobre todo Tenerife, que es lo que yo conozco. Se considera que por lo general las personas de las áreas rurales, agrícolas, no tienen conocimientos suficientes para pertenecer a la cultura o a la alta cultura, como se suele considerar, pero yo creo que realmente la riqueza de Canarias está en esos lugares. Todas las historias de brujas, de santiguadoras, todo eso es mi materia prima para la escritura y pienso que lo seguirá haciendo porque realmente es ahí donde yo encuentro la riqueza y la diferencia. Por lo general hay una tendencia en la escritura, que es a alejarse de los lugares y a escribir como de una especie de no lugar, que podría ser como un tipo de traducción de Netflix que no sabes realmente de qué idioma se trata o de qué lugar se trata, ¿no? Podría ser escrito en cualquier sitio del mundo. Yo quiero que mi literatura sea un lugar identificable, localizable y que tenga toda la riqueza y todo el bagaje cultural del lugar del que estoy hablando, ¿no? No me interesan los sitios que no son identificables y ahí está mi búsqueda. No soy una ciudadana del mundo, yo soy una piquetera, una chica del norte de Tenerife. Creo que tengo que reconocer que soy una persona muy inestable y que de repente hoy te digo una idea y mañana pues descubro otra lectura, otra influencia que me cambia la visión radicalmente de las cosas y entonces decido ir por otro camino completamente diferente. Pero digamos que en los últimos años, con el descubrimiento de, por ejemplo, la teoría feminista, que es una cosa que me ha marcado muchísimo en mi vida, pues, y también las ideas ecologistas han tenido mucha influencia en mi persona, me han hecho entender que realmente me interesa indagar en todo ese material que está dentro de mis propias raíces, ¿no? Sí tengo la intención de continuar investigando en ese sentido y gracias a autores como por ejemplo Víctor Ramírez, que es un escritor canario, ¿no? de Gran Canaria, que me han hecho ver que en todos esos barrios rurales o neorurales, porque ya no está muy claro la definición de esos barrios en Canarias, hay una riqueza cultural importantísima y sobre todo en el habla, ¿no? Creo que por lo general ya la norma culta del canario se utiliza muy poco en la escritura y si intentamos hacer experimentos con esa norma, si intentamos huir de ella, todavía hay menos intentos, ¿no? Pero creo que he encontrado como un ámbito de la realidad que me interesa mucho y que creo que voy a seguir investigando en él, porque me hace sentir cómoda y contenta, ¿no? Creo que al final, cuando una crea, se tiene que sentir bien con lo que hace e identificada con lo que hace, y en la parte en la que yo más me he sentido cómoda ha sido en ese camino, ¿no? En el de la oralidad. Luego, cada libro te pide una cosa diferente, porque creo que Panza de Burro es una cosa muy en concreto, ¿no? Al final sí, es una búsqueda de la oralidad de mi barrio, pero es a través de la visión de una niña. Por lo tanto, además del léxico canario, las formas, las estructuras de las frases que solemos utilizar en mi barrio, hay un elemento que es el pensamiento de la niña, que eso no lo voy a poder reproducir en otros libros. A lo mejor lo que estoy escribiendo ahora podría considerarse un poco más de voz adulta, pero siempre en esa búsqueda de la oralidad. Es muy curioso porque cuando empecé a escribir el libro me sentía muy apegada a los personajes, sentía que eran parte de mí, incluso sentía realmente que la narradora, la que cuenta todo ese mundo de Panza de Burro, era yo misma, ¿no? Porque al final partía de mi forma de ver la vida y partía también de mi voz narrativa como persona. Pero al final, a medida que fui avanzando, fui introduciendo elementos que no tenían nada que ver con mi experiencia en concreto, mi experiencia vital.
y se fue creando como un personaje más allá de mí, e incluso con la mejor amiga de la protagonista, que es Isora, ¿no? Al principio también tenía mucho que ver con una amiga real que yo tuve, pero a medida que fui avanzando en el relato me fui por otros lugares, fui añadiendo muchos elementos que eran tomados de personas reales, sí, pero de muchas diferentes, y me di cuenta de que en realidad eran dos personajes muy alejados de mí. Yo hoy veo hoy en día lo que escribí y siento que no lo escribí yo, porque realmente pienso que la narradora de la historia tiene una mirada y una voz propia que no me pertenece ya. Yo siento que realmente el libro le pertenece a quienes lo están leyendo y que ya no es mío. Creo que mi visión política me cuesta mucho siempre como etiquetar cuáles son mis pensamientos, pero creo que está muy relacionada con el ecofeminismo. Primero a mi vida llegó el ecologismo, más por intuición que por ideas políticas. Siempre he tenido mucha conexión con el mundo animal, sobre todo, y luego, al nacer en un entorno tan natural como en el que yo nací, el respeto por la naturaleza siempre ha estado muy integrado en mi vida. Ahora que soy un poco más mayor, pues intento hacerlo más activamente, ¿no? Desde mis pequeños actos diarios, y pienso que mi visión en la literatura también es esa. Luego, cuando llegué a la universidad, se integró el feminismo dentro de mi vida a través de colectivos, de amigas, y me hizo entender que de alguna manera, aunque al principio pensaba que no tenían tanta conexión como creía, que no sabía cómo podía integrarlos, pienso que están completamente ligados. El respeto por la vida es al final el respeto también por los derechos de las personas y de los animales, y de la fauna y de la flora, por lo que para mí tienen una base común, ¿no? El respeto, ya te digo, el respeto a la vida, poner la vida en el centro, que es lo que se utiliza mucho en el ecofeminismo. Y creo que, por ejemplo, en Panza de Burro yo intenté a mi manera poner la vida en el centro. Un elemento para mí primordial que está dentro de toda esa vertiente ecofeminista es el valor de las abuelas, ¿no? Por ejemplo. Yo aprendí a ser mujer de una manera bastante positiva. Las mujeres de mi barrio, por lo general, son mujeres muy fuertes que cuidan la tierra y los animales y que no necesitan que un hombre venga a ayudarlas a salir adelante, ¿no? De hecho, mi abuela paterna perdió a su marido cuando mi padre tenía 5 años de edad y sacó a una familia de 14 hijos adelante ella sola, ¿no? Siendo agricultora. Entonces todos esos referentes están muy metidos en mi persona y creo que mi visión en la literatura está impregnada del ecofeminismo totalmente. Pienso que son las ideas con las que más me identifico, de hecho. Creo que ahora mismo, siendo sincera, estoy en un momento muy complicado, ¿no? Estoy en un momento de mucha exposición y para una escribir, quienes escriben lo saben, tiene que estar para adentro, tiene que estar consigo misma. Y ahora mismo estoy totalmente hacia afuera. Entonces creo que mi proyecto en el futuro próximo será reconectar conmigo misma y con mis ideas y mis pensamientos, y ahí ya empezaré a escribir algo nuevo. Por supuesto que sí tengo una idea en mente, que es, por ejemplo, una biografía ficcionada de mi abuelo, que era chatarrero, y es muy curioso porque precisamente el prólogo que hay para la exposición del Boreal trata sobre cómo me influenció la visión del mundo de mi abuelo en mi propia visión de mundo, ¿no? Creo que es curioso, porque sí, mi próximo proyecto probablemente versará sobre la vida o mi visión de la vida de mi abuelo. Cuando estuve en la universidad tuve un colectivo que se llamaba Guanila, que desapareció cuando desapareció el Centro Social Ocupado La Tabona, en el que yo aprendí a pensar, básicamente. Fue un espacio de encuentro muy bonito y la verdad que lo echo de menos. Ahí yo entendí todo lo que era el feminismo, lo tenía como muy integrado a nivel intuitivo, pero ahí compartí tantísimas cosas que me marcó para siempre. De hecho, empecé a escribir probablemente porque me metí en el feminismo, porque me hizo entender que mis historias eran tan válidas como las de los hombres canónicos de la tradición, de la literatura. Luego ya voy a hablar de referencias de la literatura porque es lo que realmente a mí me marca en mi día a día. Ya dije antes, por ejemplo, a Víctor Ramírez, es una persona a la que admiro muchísimo. Luego Rita Indiana, que es una autora latinoamericana, que escribió la novela Papi, que creo que ha sido como la mayor influencia en Panza de Burro, a nivel de ejecución, a nivel de forma. Luego otras autoras como Pilar Quintana, que tiene una novela que se llama La perra, a nivel estructural me parece perfecta.
y como que intenté trasladar esa forma de entender un libro como una especie de esfera, como una cosa muy pulida, a Panza de burro. Luego ya el resultado es otra cuestión. María Fernanda Ampuero es otra autora latinoamericana con Pelea de gallos, y bueno, podría seguir esta mañana. Camila Sosa, digamos que miro muchísimo a Latinoamérica, sobre todo autoras actuales. Pienso que hay una relación muy importante entre la realidad que vivimos las chicas de mi generación, la de los 90, finales de los 90, con la que vivieron las chicas latinoamericanas de la misma generación, ¿no? Pienso que nuestra forma de entender la literatura es muy parecida y creo que tiene que ver con que estamos cruzadas por todas esas luchas sociales como el feminismo, el ecologismo, y eso se nota en la forma de abordar las historias. Fernanda Melchor, que es una autora mexicana, también tiene una forma de aproximarse a la realidad y a la literatura que me interesa muchísimo y me siento muy conectada con su visión. Creo que por lo general se considera que todo aquello que está dentro del mundo de la literatura y se intenta aproximar o está cerca del oral, se considera popular, pero en el sentido peyorativo, ¿no? Yo creo que para escribir Panza de burro tuve que entender que esos límites son completamente elitistas y clasistas y que, como dije antes, hay una riqueza tan viva en toda la tradición oral de Canarias que realmente nos perdemos muchísimo material para la escritura cuando huimos de eso. Creo que para yo poder escribir Panza de burro tuve primero que perder la vergüenza histórica que existe en Canarias para con el español en Canarias, ¿no? Para con el canario. Y más en concreto para con el español en Canarias que se habla en los barrios rurales de Canarias. Y no solo con eso, sino con toda la realidad kinky que yo viví a principios de los 2000. Porque por lo general se considera que determinadas cosas no pueden aparecer en los libros y una de ellas es toda esa realidad kinky, barrio bajera, que es tan válida como cualquier otra. Para mí escribir Panza de burro fue también una cuestión de luchar en contra de mis propios prejuicios clasistas que me hacían daño a mí misma porque yo vengo de toda esa realidad. Y en realidad estoy muy sorprendida de que haya gustado tanto porque mi idea inicial era hacer algo a pesar de, ¿no? Yo quería escribir eso porque estaba segura de que ahí había una fotografía, ¿no? Que tomar, una realidad que podía ser objeto de un algo. Y lo hice a pesar de, porque yo cuando estaba escribiendo pensaba, cuando la gente vaya a leer esto, se van a reír de mí, me van a insultar, me van a decir que si no sé escribir, pero yo fui consciente de todo ello y aún así decidí hacerlo. Pero estoy sorprendida porque, como tú dices, la gente lo está leyendo y lo está leyendo con mucho gusto. Entonces me hace pensar que realmente había muchas personas ahí fuera que sentían que había una falta de representación en toda esa realidad kinky, neorrural de Canarias, ¿no? No es que yo sienta que haya hecho ninguna labor de representación, simplemente fui fiel a lo que yo pensaba políticamente y empecé a escribir de la manera que me apeteció. Entonces me di cuenta de que reconectar con lo oral desde la escritura es muy presente y también es muy futuro. Y eso lo aprendí de las autoras latinoamericanas. Ellas no están continuamente pensando qué van a pensar de mí porque escriba muy parecido al oral. Simplemente lo hacen porque está muy integrado en su tradición escrita. Gabriel García Márquez escribía en colombiano y nadie le decía que lo estaba haciendo mal, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos decir que escribimos en canario o en nuestro canario particular sin que se rían o que menosprecien lo que estamos haciendo, ¿no? Pienso que al final es una posición política escribir desde aquí y con todos los elementos que hay aquí. Y además de política es hermosa. Me cuesta mucho entender esa idea porque todavía me siento como siguiendo muchos referentes, no me siento referente de nadie, ¿no? Pero sí comprendo que hay un discurso ahí que, ya sea por cómo se ha planteado desde los medios o por el valor que se está dando a Panza de burro en las redes sociales, se está planteando un debate que sí que estaba ahí, pero que llevaba algunos años silenciado y que muy a mi pesar, porque me estoy llevando palos gratuitos, está creciendo y me parece muy importante. Yo realmente creo que tenemos que discutir el uso que hacemos en la literatura y en cualquier lugar, como en la televisión pública, ¿no? Del español en Canarias. ¿Por qué tenemos tanta vergüenza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos vergüenza de tanta riqueza? Es que realmente esa cuestión tenemos que seguir hablándola, porque me gustaría que llegásemos como al origen de ese problema y políticamente
lo usásemos en nuestro favor. Creo que lo que tenemos en común todas esas personas que habitamos esos espacios es la periferia, básicamente, ¿no? Y creo que en los últimos años ha habido una especie de boom, si se me permite, de escritura y de creación desde la periferia. Es nuestro momento y creo que tenemos que aprovecharlo, porque hasta hace muy poco se consideraba que las personas que veníamos de esos contextos no podíamos participar de esas realidades sin negar nuestro origen. Ahora yo creo que lo importante es reivindicar y utilizar ese origen. Yo soy maga y he vivido una realidad en la que mis padres tuvieron que no emigrar físicamente de un lugar, sino emigrar en el trabajo. Venían de familias agricultoras y tuvieron que ir a trabajar a los hoteles del sur para crear toda esta paranoia de sol y playa canaria, pero en el fondo me siento muy parte de la periferia y de alguna manera migrante también, ¿no? Por esa realidad itinerante de la economía canaria. Me siento muy conectada con las personas que habitan esos espacios de periferia y creo que es nuestro, ya te digo, creo que es nuestro momento y tenemos que aprovecharlo.